En el encuentro pasado miramos cuál era la propuesta de Jesús entonces para los discípulos, puesto que no encajaba en ninguno de los movimientos religiosos que también vimos. Esa propuesta de Jesús no encajaba ni en los fariseos, porque Jesús quita a la ley del centro para colocar a la persona. Y lo hace cuando le preguntan cuál es el mandamiento nuevo, y él, sin repetir ningún mandamiento nuevo, sino precisamente mostrando cuál es la novedad del mandamiento, que es el amor, dice que el Shema Israel y el amar el prójimo a nosotros mismos. Y ahí Jesús entonces colocó a la persona en el centro. Colocó a la persona en el centro y desde ahí va a partir toda una propuesta que nosotros estuvimos mirando, que la evidenció no solamente con palabras, sino con hechos. Y veíamos cómo había sido el dinamismo. Jesús, desde que sale de Nazaret, de su casa, empieza a anunciar, empieza a hablar, empieza a caminar. En ese caminar se le va acercando mucha gente y veíamos unos grupos, se le acerca la multitud, se le acerca unas personas que le llamaba la atención el mensaje, a quienes llamamos adeptos, pero no terminaban de dar el sí. Se le acercan ya unos discípulos más cercanos y de entre esos discípulos cercanos va a llamar a los 12. Y es con estos 12 con quien habla. Él habla cuando las multitudes se van, con quien ora, con quien comparte la mesa. Pero Jesús nos proponía entonces a nosotros también, desde esa propuesta que le hacía a sus discípulos, que no estando la ley en el centro, sino la persona, el contenido o el objetivo es que las personas conozcan cuán compasivo es Dios. Cuán compasivo y misericordioso es Dios. Cuán compasivo y misericordioso es Dios, que está cerca de ellos para devolverles la dignidad, para devolverles lo que les ocupa, no solamente en términos sociales y religiosos, sino que trasciende aún todavía eso. Grace, te voy a silenciar. Gracias. Sino que trasciende todavía eso, porque lo importante en la propuesta de Jesús es que ese papá es bueno, que ese papá está cerca de nosotros, que ese papá no ha hecho juicio, que ese papá no mandó esa cantidad de ritos ni esa cantidad de leyes, sino que fueron los mismos movimientos o identidades religiosas que fueron surgiendo, los que con buena intención, en aras de ayudar a caminar el pueblo por la verdad que ellos habían creído que era, entonces fueron estableciendo toda esa cantidad de leyes y toda esa cantidad de preceptos, pero se volvieron tan rigurosos en el cumplimiento de esa ley, que eso fue llevando a que mucha gente fuera marginada. Y no solamente marginada en términos económicos y en términos sociales, sino también religiosos. Porque recordemos que ellos no podían entrar al templo, porque no tenían para comprar la ofrenda, las tórtolas o las palomas o el cordero. Entonces ellos no podían entrar al templo y fueron marginados también en términos de familia, porque las familias sentían confrontado su honor cuando tenían a un pobre en la casa, cuando tenían a un enfermo, y eso trae un rompimiento de las relaciones, aún de las más cercanas, en una magnitud impresionante. Entonces, la propuesta de Jesús, ¿cuál es? No. Aquí hay una equivocación, aquí no se ha comprendido bien quién es nuestro Padre. Nuestro Padre es compasivo, nuestro Padre es bueno, nuestro Padre nunca va a suscitar
ni leyes, ni legalismos, ni rigurosidades que pongan al otro al borde de estar fuera incluso de la relación con Dios. Y veíamos que les proponía vivir esa compasión, que les proponía incluso tener una experiencia de vida cercana a la de esos marginados, dormir con ellos, comer con ellos, para que comprendieran lo que sentía el que estaba marginado, para que entendieran lo que vivían esas mujeres que habían quedado solas con hijos, para que comprendieran lo duro que era para un hombre haber tenido que entregar sus tierras por una deuda y haber abandonado a su mujer, a sus hijos. Entonces, dentro de la propuesta va no solamente escuchar su mensaje, sino andar con ellos para ver cómo se sienten y desde esa cercanía devolverles esa dignidad, devolverles esa realidad de quién son verdaderamente para Dios. Y veíamos entonces que Jesús, al quitar la ley como centro, no nos dice que no es importante cumplirla, pero lo que nos está diciendo es que no se puede cumplir la ley a riesgo de dejar al hermano, a riesgo de abandonar al hermano, más aún cuando la condición en la que se encuentra no ha sido suscitada por él. Y veíamos en esa bella experiencia que compartía entonces con los 12, como muchos dejaron a veces su casa, pero otros desde su casa lo apoyaban, como era el caso de Lázaro, María y Marta, sus amigos, que sin ser discípulos itinerantes como él, lo apoyaban desde su casa con la hospitalidad, consiguiéndole recursos para que él pudiera hacer su mensaje. Y ahí quedamos entonces en esa propuesta que Jesús le hizo a sus discípulos, que él mismo va a llamar el reino de Dios. Ese es nuestro tema de esta tarde, el reino de Dios. Voy a empezar a compartir. Por favor, alguien me dice cuando ya haya cargado. ¿Listo? No, señora. Todavía no. Ahora sí. ¿Ya? Sí. Ok, perfecto, listo. Ok, entonces vamos a ver en esta tarde el reino de Dios. Vamos a comenzar diciendo que el reino de Dios es el centro de la predicación de Jesús. Ese es el centro de la predicación de Jesús, el reino de Dios, lo que él llamó el reino de Dios. Que cuando nosotros veamos, gracias, recuerden cerrar los audios, porfa. Cuando nosotros veamos en una lectura, en un escrito, esa palabra Basilea, Basilea, quiere decir reino de Dios. Es una palabra griega. En un principio fue utilizada precisamente para denominar un reino o el reino, pero cuando ya se le agrega el touteo, el reino de Dios, así era como se empezó a conocer la experiencia de Jesús. Jesús habló incesantemente de él, pero lo explicó a través de parábolas. Nunca lo definió. Y ahora vamos a ver por qué. Nunca dijo el reino de Dios es, sino que decía el reino de Dios es como. Y utilizaba una parábola para hacer un acercamiento a lo que era el reino de Dios. Así que el reinado de Dios tenemos que entenderlo hoy como el centro de la actividad de Jesús. ¿Cuál era el empeño de Jesús? El reino de Dios. Porque todo lo demás que Jesús hace, las sanaciones, las curaciones, los exorcismos, el mensaje está precisamente en torno al reino de Dios.
Y no solamente el mensaje, sino también esa actividad como sanador y también ese mensaje o ese llamado imperativo, o sea, que Jesús nos coloca frente a frente para hacernos caer en cuenta de que no hay nada más ético que tener al otro como centro del reino de Dios. Aparecida, por favor, si cierran los audios, les agradezco. Aparecida en el numeral 382 nos dice: Jesucristo es el reino de Dios, el cual procura desplegar toda su fuerza transformadora en nuestra iglesia y en nuestras sociedades. Por eso nunca lo definió, porque el reino de Dios es Él. Pero cuando nosotros decimos entonces que Jesucristo es el reino de Dios, ya tenemos que empezar con la gracia del Espíritu Santo a entender que el reino de Dios entonces es sus criterios, su enseñanza, sus valores, sus actitudes, su manera de ver incluso la realidad. No corresponde el reino de Dios al culto. Recordemos que Jesús, según los sinópticos, siendo judío, fue al templo solo una vez, que fue cuando lo mataron. Según Juan, fue 3 veces, pero no dejó de anunciar el reino nunca. Y he aquí, en este ejercicio de iglesia, que estamos invitados a centrarnos en Jesús como el Cristo desde la perspectiva del reino. Pero no solo ahí, porque el mismo Aparecida nos dice que Dios realiza 2 acciones en Marcos 1:15. Cumple su tiempo, es decir, llegó el momento del reino, llegó el reino con la llegada de Jesús y pone en marcha el reino. Y por eso todos los seres humanos también debemos responder con 2 acciones: convertirnos y creer en el Evangelio. Ese párrafo de Aparecida, el 382, recuerden, nos pone cara a cara con Jesús, el Cristo, desde la perspectiva de Dios, en la dinámica del reino que nos pide la conversión. Y con esas categorías es posible plantearnos una resonancia que tenga sentido en las comunidades cristianas. Porque a veces nosotros, con muy buena intención, y ojalá de pronto aquí no, pero, o sí, enseñamos el reino como si fuera un momento para hacer cosas. No, el reino es el momento en que tomamos la decisión de ser. ¿Y ser qué? Ser discípulos, ser coherentes con el mensaje, ser coherentes con el pensamiento de Jesús, ser coherente con sus obras, ser coherente con su doctrina. Y nos pudiera llegar a pasar que somos coherentes, por ejemplo, con parte del mensaje, pero no con todo el mensaje. O peor aún, y Dios nos libre, con pretender interpretar el mensaje y ponerlo de parte nuestra y no de parte de Dios. U otro momento, enseñar, como he oído por ahí, pero que este no es el caso, bendito sea Dios, que eso sucedió hace 2000 años y que ahora las cosas son de otra manera. Por supuesto que el contexto sociocultural de ahora es de otra manera, pero el mensaje de Jesús no ha cambiado. Y por eso lo que habría que hacer es interpretarlo en el contexto de hoy, pero el mensaje no cambia. Es decir, interpretarlo de tal manera que impregne las realidades de hoy, así como impregnó las realidades de ese momento. Vamos a ver aquí textos en Marcos, en boca de Juan y en boca de Jesús. Marcos 1:6 nos dice:
Juan llevaba un vestido de pie de camello y se alimentaba de langostas sin el silvestre y proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y no soy digno de desatarle inclinándome la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos 3:1. Por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Palabra de Dios. Ahora vamos a ver qué dice Jesús. Marcos 1:14. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Y esto es bien interesante porque toda esa espera que estuvo Israel de esa intervención de Dios, de esa manifestación cercana de Dios, tanto Juan el Bautista, que recordemos, como lo habíamos mencionado cuando vimos la historia de Israel, va a ser el primer profeta después de 400 años de silencio después de Malaquías. Después de Malaquías, Dios queda en silencio, Dios no vuelve a hablar y vuelve a hablar con Juan el Bautista para decir que el reino ha llegado, para decir que hay necesidad de convertirse, de arrepentirse, como lo va a decir Juan, porque el reino está cerca. Y en esa llegada del reino, que es Jesús, vamos a escuchar entonces en boca de Jesús que el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El de la espera. Ya no hay más espera. Dios está cumpliendo las profecías de intervención. Dios está cumpliendo las promesas del estar cerca, de él mismo dejarse ver, dejarse conocer con la llegada de Jesús. Ahora, Juan el Bautista es quien nos invita a mirar hacia Jesús. Él es un profeta que ya tiene claro, presiente la cercanía de la irrupción de Dios para transformar el mundo y llama a la conversión y a prepararse. Lo hace en tonos duros y su misma imagen ascética personal también tiene ese tono de rudeza, porque recordemos que Juan el Bautista pertenecía a los esenios, a los de Qumran, a los que vivían en el desierto, a los que vivían en las cuevas, a los que comían langosta, a los que comían grillos, a los que se vestían con pieles de animales, porque estaban en un ayuno riguroso, en una escrupulosamente extremadamente escrupulosos de manera extrema, y por eso esa misma manera de vivir era un mensaje. Así que ese mismo personaje, Juan, que lo anuncia, lo imagina a él como una reaparición de Elías. Él mismo está imaginando que Jesús o el que va a venir va a ser algo como Elías, con unos milagros portentosos, enfrentándose entonces en ese momento a lo que serían los fariseos, como se enfrentó Elías a los profetas de Baal. Pero sin embargo, es a lo contrario. Jesús va a decir que Elías es Juan. ¿Y por qué Jesús va a decir que Elías es Juan? Por el mensaje. Porque Juan, a imagen de Elías o en comparación con Elías, porque por supuesto que no es una reencarnación, va a tener ese tono duro, crudo, desafiador de que llegó el momento de convertirse. Pero Juan invita a prepararse, a prepararse. Juan no dice llegó conmigo, sino invita a prepararse y por eso pidió arrepentimiento. Invita a prepararse porque bautizándose, porque el agua es la señal
de la conversión y de la preparación. Jesús, en cambio, vendrá a transformarlo todo y a todos con la fuerza del Espíritu de Dios. Con la fuerza del Espíritu de Dios. Juan, dice San Ambrosio, es como un trueno, la voz de Juan es como un trueno que conmueve los desiertos. Pero sin embargo, Israel, o sea, esa gente que nosotros hemos conocido en esos contextos sociales, religiosos, no escuchó a Juan el Bautista y tampoco preparó ese camino para la llegada del reino. De ahí lo que dice Jesús en Mateo 17:11, dice, voy a leer desde el 13. Él les respondió y dijo, ciertamente Elías vendrá y restaurará todo. Os declaro, empero, que Elías ya vino, pero no lo conocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Y así, el mismo Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos cayeron en la cuenta que les había hablado con relación a Juan el Bautista. Palabra de Dios. Juan vivía en el desierto de Judea, como dijo el texto, en el desierto proclamaba Juan, y ahí hasta allá iba la gente a hacerse bautizar, como nos dice el texto de Mateo 3:6, y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Este bautismo no era sino una preparación de Israel para recibir al Mesías. No era un sacramento de la confesión que los pecadores hacían, pero sí una manifestación del dolor interior, un medio eficaz para conseguir la gracia del arrepentimiento y sabemos que el arrepentimiento es condición para el perdón. Si nosotros lo confrontamos con el bautismo de nosotros hoy, vemos una gran diferencia. ¿Cuál es? Para Juan el Bautista era necesario arrepentirse para poderse bautizar. En cambio, nosotros somos bautizados para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Y ahí ya hay una gran diferencia con Jesús. Jesús nunca pidió el arrepentimiento. Incluso otorgó el perdón, como pasó con el paralítico, que le perdonó los pecados, o llegó a otorgar el perdón sin ni siquiera pedir el arrepentimiento de los pecados, que incluso en ese momento los fariseos, recordemos el texto, van a decirle, pero solo Dios puede perdonar. Y él dice, sí, Dios tiene poder para perdonar pecados, pero también para sanar, dándoles a entender que Él es Dios y que por eso lo podía perdonar y sanar los pecados. Así que, confrontando el versículo 3 de Mateo 3:1, dice, en aquel tiempo apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y Lucas 3:2 que dice, bajo el pontificado de Anás y Caifás, la palabra de Dios vino sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, Juan vivía en el desierto, no venía a Jerusalén, no predicaba en Jerusalén, no era un profeta itinerante. Él predicaba en el desierto y la gente iba allá a verlo, como decía el texto, y por eso se bautizaba. Muy contrario a lo que hacía Jesús, que sí iba a ser un profeta itinerante. Así que la conmoción que causaba Juan el Bautista con su predicación de penitencia y su modo de vivir fue tan grande que muchos llegaron a creer incluso que él era el Mesías, y por eso se lo preguntan, pero él va a decir que no, que es otro que viene detrás de él, al que él no es digno ni de amarrarle las sandalias. Para evitar ese engaño de que creyeran de que él era Jesús, Juan acentúa su misión de precursor, hoy estoy, señalando con su dedo hacia Jesús. Dice, en pos de mí viene uno. Así como la aurora es el fin de la noche y el principio del día, Juan el Bautista es la aurora del día del Evangelio, el término de la noche de la ley, dice Tertuliano. Y va a decir en el capítulo 3:30 de San Juan que es necesario que él crezca y que yo disminuya, dijo Juan el Bautista. Esta es la acción entonces que nos deja el Bautista a cuantos queremos predicar a Jesús.
desaparecer. Ay, cuando digan bien de vosotros, le dijo Jesús a sus discípulos. Pero aquí el problema no era reconocer el anuncio, sino reemplazar o anular a Jesús, que era lo que ellos estaban diciendo o pretendiendo hacer, aunque sin mala intención, cuando le preguntaban a Juan el Bautista si él era el que había de venir. Entonces, ese anuncio de Juan trae la buena noticia de que el reino está cerca. Jesús no forma parte del contenido de la buena noticia, sino que es el portador o comunicador de la misma. Él es la buena noticia. Él es el que está autorizado porque Él es el Mesías y el Hijo de Dios. El comienzo de la buena noticia es Juan, que fue presentado por el texto de Marcos, tomando dos textos de Malaquías y otro de Isaías. Dos textos proféticos que Marcos va a poner en boca de Isaías. Y por eso lo presenta como el mensajero. Hay una voz en el desierto, una voz que grita: conviértanse. Ya vimos entonces que esa actividad de Juan es bautismal, pero sobre todo también oral. Él va a anunciar que ya va a llegar, pero con referencia explícita a Jesús. Entonces Jesús es anunciado como más poderoso que Juan, a quien Juan no merece desatarle la sandalia. Esa imagen gráfica de no merecer desatarle la sandalia no está tomada del mundo de la esclavitud como algunos piensan, sino que pertenece al ámbito del derecho, al ámbito jurídico. Desatar la sandalia tenía alcance jurídico en tiempos de Jesús y designaba el reconocimiento de la primacía o del derecho del desatante sobre el desatado. Si Juan le hubiera desatado las sandalias a Jesús o hubiera dicho que podía hacerlo, es como si hubiera dicho que él tenía poder sobre Jesús. Entonces, por eso dice: yo no soy digno. Yo no tengo ningún poder sobre él. Yo solamente he sido enviado a anunciar. Y con esa afirmación de que no merece desatar las sandalias de Jesús, él recoge esa primacía, ese poderío y ese derecho que solamente está sobre Jesús. Ya voy, que me pasé aquí. Un poderío que dime. Disculpa que te interrumpa. Sí. No me quedó claro cuando hablaste de que Jesús no hace parte del anuncio del reino. ¿Me puedes ampliar un poquito eso? Claro, sí, claro, gracias. No hace parte como anunciador, como otro anunciador más, sino que Él es el reino. Entonces, por eso ya no hace parte de los profetas como Juan el Bautista. Jesús es el profeta porque Él es el mensaje, pero no porque haya venido a hablar de otros, sino porque habló de sí mismo. Y habló de sí mismo no como si Él fuera el que tuviera todo el poder, sino porque el poder estaba en el Abba, en quien Él reconocía papá. Entonces, por eso Jesús no es una parte del mensaje. No es simplemente un enunciado, no es simplemente un referente, sino que Jesús es el centro y es el reino de Dios en sí mismo. ¿Listo, Meji? Gracias. Ok. Entonces Juan aclara que ese poderío de él es diferente al de Jesús, porque él no tiene sino poder en bautizar con agua, pero Jesús va a bautizar con Espíritu Santo. Y es bastante probable que estuviéramos invitados a entender ese verbo bautizar, no como el sacramento, como yo lo dije, sino como sumergir. Para nosotros el bautismo sacramental, somos sumergidos en agua para ser lavados, para ser limpiados, para la redención de los pecados. Pero Jesús nos sumerge en la presencia del Espíritu Santo. Y lo voy a decir más en esta manera.
Jesús experimentó la venida del Espíritu, ya lo vimos en su propio bautismo. Él recibió el Espíritu Santo. Nosotros en nuestro bautismo sacramental también recibimos ese bautismo del Espíritu Santo, es decir, nos es dado el bautismo, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a hacer que ese Espíritu fluya para nosotros quedar totalmente sumergidos en la presencia del Espíritu? O por lo menos para empezar a vivir lo que es estar sumergido en la presencia del Espíritu, pues precisamente atender el mensaje de Jesús. El Espíritu fluye en cuanto nosotros vayamos atendiendo el mensaje y lo vayamos poniendo por obra. A eso llamamos bautismo en el Espíritu. Se renueva una gracia que nos ha sido dada en los sacramentos, sobre todo en el bautismo y en la confirmación, pero no se renueva de manera mágica. Se renueva porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y vamos atendiendo su mensaje, vamos atendiendo su enseñanza y vamos acoplando nuestra vida a la vida de Jesús, al mensaje de Jesús. Y entre eso más pase, pues más debe ir fluyendo la presencia del Espíritu en nosotros, o dicho de otra manera, la presencia del amor de Dios que está derramado en nuestros corazones para ir guiando toda nuestra vida, todo nuestro criterio, todo nuestro mensaje. Si le preguntamos a Juan, ¿qué entiende él por conversión? Su respuesta sería la siguiente: la transformación moral por medio del arrepentimiento, una revolución espiritual mediante la renuncia, el abandono de la sociedad y el exilio al desierto. Esa sería la idea de Juan de conversión, porque esa fue la que él vivió, esa fue la que él conoció. Juan mismo, en calidad de convertido, daba ejemplo de eso, viviendo fuera de la sociedad, reeditando el antiguo inconformista que fue Elías, a quien él imitaba hasta en su forma de vestir. Ese sería el modelo de conversión de Juan. Y hoy tendríamos que llamarnos la atención nosotros mismos para ver si ese es el modelo de conversión que nosotros estamos proponiendo para nosotros y para los demás. En donde primero es el arrepentimiento. Cuando los pasos de la conversión nos hablan primero es del encuentro con Jesús, es decir, de una escucha del mensaje para que haya arrepentimiento y no un arrepentimiento para después escuchar el mensaje. Eso es bien interesante para nosotros que tenemos una vida espiritual activa por gracia de Dios, pero también para poder enseñar. Porque es posible, tengo que confesar que yo lo llegué a hacer, bendito sea Dios, que uno primero ponga como condición el arrepentimiento, pero todavía no ha habido acercamiento a la persona de Jesús realmente o al mensaje de Jesús de manera amplia, sino de manera muy breve, muy corta, y entonces pedirle a una persona que simplemente se arrepienta sin que haya un acercamiento al mensaje de Jesús puede traer grandes frustraciones después. Y tengo que confesar que hasta me he arrepentido, porque es posible que muchas de las personas a quien se los dije, su vida espiritual no haya avanzado mucho porque lo planteé al revés, con buena intención. Eso era lo que creía en ese momento, eso era también lo que había escuchado, y pues así lo planteé. Bendito sea Dios. Pero para entender cuál va a ser el planteamiento de Jesús, que ya lo vimos hace 8 días, pero desde el reino de Dios, tengamos en cuenta toda esa relación que él tiene con el papá, que no encuadra dentro del marco de la experiencia religiosa común, sino que él sabe que Dios es único, pero es una experiencia vivida desde la realidad de que él es hijo e hijo amado, como le dijo Dios en el bautismo. Y el proyecto de Jesús entonces, como nos dice Aparecida, es instaurar
el reino de su Padre. No solamente él es el reino, pero el reino es de su Padre. Es decir, él ha recibido todo de su Padre. Mensaje, acciones, poder para sanar, todo. Y por eso él quiere instaurar la cercanía de su Padre con todos. Dios es Padre, ya lo veíamos. Para Jesús es ante todo eso. Y el Padre se va a ver reflejado o va a ser revelado en esas acciones de Jesús. Pero Jesús también presenta algunas novedades. Por ejemplo, cuando Jesús habla del Padre, no lo habla en términos de autoridad, sino que siempre lo presenta como ese Dios compasivo y bueno, con capacidad de perdonar, generoso, paciente y muy, pero muy compasivo en extremo, que recibe con los brazos abiertos a quien lo ha ofendido. Por eso es diferente a Juan. Juan decía, para que te reciba primero te arrepientes. Jesús dice, no, primero te recibe para que te arrepientas. Y eso es, ahí ya hay una diferencia y grande. Ese Padre no hace acepción de personas, no tiene preferidos, hace salir al sol que calienta para buenos y malos. Y esa praxis de perdón y compasión se va a reflejar en las acciones de Jesús cuando el texto que les mencioné ahora de Marcos 2 perdona a un paralítico, pero también cuando come con los pecadores, porque veíamos también el miércoles lo importante que es para Jesús el sentarse con las personas a comer, porque era en esa cena común, sencilla, que muchas veces no era sino pan, que muchas personas se sentían libres para perdonarse, para poder revisar su vida, para poder reflexionar sobre quién era Dios en su vida. Entonces Jesús va a rechazar toda autoridad desmedida, sobre todo la del pater familia, que lo vimos cuando vimos la familia, e invita a sus discípulos a tomar a Dios como una única referencia válida para un padre. Y asimismo, en esa invitación, los invita también a centrarse en el reino. ¿Qué es el reino? Yo soy el reino, y yo soy el reino porque yo he venido a revelar a mi Padre, a mostrarles. Nos dice Aparecida en el numeral 380. La misión del anuncio de la buena nueva de Jesucristo tiene una destinación universal. Su mandato de caridad abraza todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los ambientes de la convivencia y todos los pueblos. Nada de lo humano le puede resultar extraño a Jesús. Y qué bueno eso, porque aunque también lo mencionamos en algún momento, nos ilumina Aparecida para que entendamos que el reino de Dios toca todas las realidades del ser humano. No toca solamente la religiosa, sino todas las áreas del ser humano y, como dice Aparecida, aún todas las sociedades, todos los pueblos, porque nada le puede resultar extraño al reino de Dios. Pero también vimos a Jesús mostrándonos que ese papá de él era rey. A lo largo de la historia de Israel se puede comprobar que la palabra rey se le dio en muchos casos a Dios, sobre todo en los salmos. Hay muchos salmos que reconocen a Dios como el rey y le cantan que abran los dinteles, alcen las compuertas, como todos esos que le menciono ahí. Pero, aunque el hecho de nombrar rey a Dios apuntaba a legitimar el poder del soberano humano, considerado representante de Dios en la tierra, y el cual recibía los títulos de ungido de Dios e hijo de Dios, también se empleó con frecuencia por los profetas para acusar a los reyes de no actuar de conformidad a la justicia, el derecho y la voluntad divina. Explico un poco esto. En el Antiguo Testamento, nosotros vamos a ver muchas veces esa palabra, rey. Dios es rey, sobre todo en los salmos. Y por eso
quien fuera su ungido, quien fuera su enviado, quien fuera su representante, también había que considerarlo rey, más cuando era eso, el Mesías, el enviado. Porque los profetas, cuando hablaron de Jesús, hablaron de eso, del rey de la paz, del príncipe de la paz, del rey que había de venir. Y por eso también lo usaron para avisar cuando algo no estaba actuando de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces, teniendo este antecedente, miremos que Jesús anuncia el reinado de Dios. Jesús en su anuncio, que no solamente fue anuncio, sino praxis también, centró todo en el reinado de Dios. Jesús tuvo una convicción, y es que el reinado de Dios está en acción. No es ni mañana, ni pasado, ni después, es hoy. Por eso, su acción ética, sus curaciones y exorcismos, y las prácticas de en común con todos sin distingo. Es decir, Jesús nunca aplazó un milagro. Jesús nunca dijo, vuelvan mañana. Jesús nunca dijo, vamos a ver qué quiere Dios. Jesús no dijo, voy a orar a ver qué quiere mi Padre. Estaba tan centrado y tan convencido de qué era lo que su Padre quería y qué era lo que tenía que mostrar, que por eso no aplazaba y por eso actuaba sin distingos. La expresión reino de los cielos, propia sobre todo de Mateo, indica la misma realidad que cuando nosotros veamos reino o reinado de Dios. Mateo simplemente sustituye palabras, pero para acuérdense, para esa comunidad que él tenía, pero es lo mismo. Para Jesús, la presencia del reino de los cielos muestra cómo el soberano absoluto de los cielos, Dios, ejerce también su acción con fuerza sobre la tierra. Por eso Jesús va a hablar del reino de los cielos, para indicar que todo ese poder de ese Dios que está en los cielos es el que se está manifestando en la tierra. Es el que él está mostrando en la tierra. Para Jesús, el reinado de Dios aflora como una realidad nueva, distinta a lo conocido. El reino comienza a acontecer en torno a ese movimiento que él acaba de convocar, que él está convocando. Ahí empieza a acontecer el reino. Sin embargo, él mismo nos dice que es necesario luchar y esforzarse, porque la plenitud del reino todavía, aunque él estuviera presente, no había llegado. Y el Evangelio de Marcos nos ayuda a entender esto con dichos tradicionales de Jesús en torno al reinado de Dios que están en las parábolas de crecimiento, la semilla y el grano, la del sembrador y la simiente que crece por sí sola, la de predicción de la plenitud cercana y el obstáculo de la riqueza para entrar en él. Para Marcos, el reino es el centro y la causa de la actividad pública de Jesús. Después de que Juan fuera arrestado, marchó Jesús a Galilea proclamando la buena noticia de Dios y decía, el plazo se ha cumplido, por eso no aplaza, ya se cumplió. El reinado de Dios está llegando, convertíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, 14 y 15. Fíjense que Jesús no pide el arrepentimiento de primero, sino la conversión, es decir, la aceptación. Según Aparecida 3:66, la conversión personal despierta la capacidad de someterlo todo al servicio de la instauración del reino de la vida. Jesús desata la conversión en las personas. Su testimonio es una llamada urgente a la conversión ante la inminencia del juicio divino. Por eso la entrada al reino es la conversión. No se entra al reino por las buenas obras, no se entra al reino por la rigurosidad de nuestra piedad,
si esto no va acompañado de la conversión. Él no rompe de manera brusca con Juan, ni se aleja mucho de la posición de Juan mientras Juan estuvo libre y vivo. Pero apenas encarcelan a Juan, Jesús continuó durante un tiempo la misión de él y poco a poco él se va alejando de ese criterio de Juan de que primero es el arrepentimiento y va a inspirar un anuncio con una vocación diferente. En Juan Bautista y sus seguidores, el objetivo no era la relación con el maestro ni una misión para después, sino la preparación personal de cara a la manifestación inminente de Dios. Lo explico de esta manera. Ellos esperaban, recordemos, un Dios que fuera guerrero, un Dios que viniera a recuperar lo que era de ellos, y era posible que eso trajera muchas batallas. Así lo creían ellos. Todavía hoy los judíos están esperando una gran batalla, en donde los ángeles incluso van a batallar. Pero, y así lo creyó Juan, que por eso era importantísimo el arrepentimiento. Pero Jesús, conociendo que no es así, que la manifestación no va a ser definitiva, por eso es que no pone de primero el arrepentimiento, sino el escuchar el mensaje. Nos dice Aparecida, en el ministerio de Jesús hallamos también una invitación general a la conversión ante la inminente llegada del reinado de Dios, pero además encontramos otro tipo de llamada individual, que es el discipulado, la cual mueve a ese cara a cara personal con Jesús en su práctica. ¿Qué nos está ayudando a entender Aparecida? Lo que Jesús se separa un poquito de Juan. No es el arrepentimiento. Es un seguimiento según el mensaje que se llama discipulado y que está identificado no porque repitan las palabras, sino porque la práctica de ustedes sea igual a la mía, más o menos dicho en esos términos. Así que la intervención divina que ellos esperaban se imaginaba en términos radicales, extraordinarios y definitivas. Para la mayoría de los judíos, esa intervención de Dios sería la última. Por eso Juan decía, arrepiéntanse que ya viene el juicio. Y por eso el tiempo para la conversión se acababa. Pero la llegada del reino anunciada y actualizada por Jesús fue concebida por él mismo y por todos sus seguidores como una intervención definitiva y radical de Dios en la historia. No definitiva para los hombres, sino en la historia. Es decir, y así lo vimos cuando iniciamos del curso, el Jesús histórico es la intervención definitiva y radical de Dios en la historia. Es más, Jesús nunca habló de una segunda venida. El que ha hablado de una segunda venida es Pablo, pero Jesús nunca habló que Dios volvería a intervenir la historia. Él dijo que esa era definitiva. Jesús siguió los pasos de Juan el Bautista predicando la conversión. Sin embargo, nosotros sabemos que no tuvo problema al predicar la conversión de reunirse con gente que estaba bastante alejada de la rigurosidad de la ley. Entonces, el reino del Padre fue lo que movió a Jesús por causa del reino. Y por eso él deja el desierto. Recordemos que él fue al desierto donde fue tentado por Satanás, pero sale del desierto, no se queda en el desierto como se quedó Juan, y va a buscar a la gente a la sinagoga, a las plazas, a los lugares de trabajo. Deja de ayunar y hace de las comidas compartidas un lugar privilegiado de curación. La razón de que Jesús deje de ayunar es que Él es la intervención de Dios. Y el ayuno era tomado como una manifestación de sacrificio y también de expiación por los pecados para que Dios se apurara en venir. Así lo habían interpretado ellos. Y Jesús deja de ayunar porque dice, bueno, ya Dios vino, Dios está aquí, no puedo ponerme a ayunar porque... al contrario, esta gente no tiene ni siquiera qué comer, ¿qué les voy a pedir? Yo ayuno.
Y yo no he venido tampoco para pedir esa rigurosidad, sino para el contrario, para en esas comidas compartidas devolver la dignidad y la identidad perdida a todo tipo de personas y testimoniar a su Padre y derribar las barreras humanas. Por ese camino se desplaza Aparecida en el título 8 cuando nos dice que reino de Dios y promoción de la dignidad humana se trata de un reino de Dios para la justicia social y la caridad. La misma iglesia nos está diciendo hoy, porque nunca ha dicho lo contrario además, que separar reino de Dios y praxis es un error. Que reino de Dios sin promoción de dignidad humana no es reino de Dios. Que el reino de Dios es para promover la dignidad humana. Jesús obra curaciones y sobre todo exorcismos, dos actividades que Juan el Bautista no conoció, dos actividades que Juan el Bautista no vivió. Jesús, a través de su palabra, que es acción, y de su praxis hablada, o sea, del que hablaba, hacía lo que decía, muestra a Dios su Padre no como un juez, como lo hacía Juan el Bautista, sino como un rey o como un padre cercano. Como un rey como dueño, y como dueño defiende, y como dueño protege, y como dueño cura, y como dueño salva, pero no como un juez. Y tengo que decir que yo por lo menos también lo presenté algunas veces más como juez que como padre. De otro lado, los signos de Jesús, o sea, los milagros, muestran una serie de características bien conocidas donde se evidencia la estrecha relación entre sus curaciones con la fe y el arribo del reino. Las curaciones de Jesús despertaban la fe. Y cuando a la gente se le despertaba la fe para creer en lo que Jesús decía y en su mensaje, el reino llegaba a las personas. Así que pretender hacer llegar el reino a las personas simplemente diciéndole, haz esto, o ve al otro, o quítate aquello, pues es una praxis que se queda un poco alejada. Recordemos que los evangelios no son la narración de unos hechos históricos, más bien cabe identificarlos como la proclamación del gran evento salvador captado por experiencia en las propias personas, tal como lo dijimos cuando vimos el Nuevo Testamento. Quienes lo escribieron querían fortalecer la fe de sus comunidades y comunicar a otros un testimonio de fe basado en una experiencia cuyo fruto maduro era el cambio radical de sus vidas. Así nos llama también Aparecida. Bendecimos a Dios que nos ha llamado a ser instrumentos de su reino de amor y de vida, de justicia y de paz, por el cual tantos se sacrificaron. Los evangelios sinópticos, entonces, resumen la enseñanza y predicación de Jesús en esta lapidaria sentencia. Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio. La expresión se encuentra 122 veces en el evangelio y 90 en los labios de Jesús. Jesús predicó el reino, no a sí mismo, dice Karl Rahner, aunque en su propia enseñanza Jesús figura como el representante del reino, tal como dice Lucas 17, 20, 21. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió, el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán verlo aquí o allá, porque el reino de Dios ya está entre vosotros. Palabra de Dios. El revelador, como dice Marcos 4, 11, 12, él les dijo, a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, todo se les presenta en parábolas, para que por muchos que miren no vean, y por muchos que oigan no entienden, no sea que se conviertan y se les perdone. Palabra de Dios. El vencedor, Marcos 3, 27. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear su ajuar, si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Palabra de Dios. El instrumento del reino.
por si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esta frase de este texto es bien interesante, porque si nosotros la miramos con cuidado, Jesús mismo está diciendo que los demonios son expulsados cuando el reino llega a la persona. Es decir, cuando llega el mensaje, cuando llega la práctica. Él lo va a decir en otro texto, donde Jesús llega, los demonios salían. Es también el mediador. Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. El portador del reino, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús les respondió, id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. Los ciegos ven y los ojos andan. Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Y dichoso aquel que no halle escándalo en mí. Palabra de Dios. Así que el reino no es solamente el tema central de la predicación de Jesús, el punto de referencia a la mayoría de sus parábolas y el tema de un gran número de sus dichos, sino que es también el contenido de sus acciones simbólicas. Los milagros son signos del reino que forman una parte grande de su ministerio, a saber, su amistad con recaudadores de impuestos y pecadores hasta sentarse a la mesa con ellos, sus curaciones y exorcismos son signos de que el reino ha llegado, porque en su comunión con ellos, Jesús vivió hasta sus últimas consecuencias el reino, demostrando con hechos el amor incondicional de Dios a los indignos y pecadores. No es fácil definir con precisión lo que significa realmente la expresión reino de Dios. En la discusión bíblica y teológica sobre el reino en los tiempos modernos, podemos distinguir tres enfoques: el reino como concepto, el reino como símbolo y una nueva manera de enfocar el reino en cuanto está relacionado con la liberación. Como concepto, podemos tratar de decir que el reino de Dios como concepto supone que detrás de ella encontramos una idea clara y constante. Por ejemplo, el reino de Dios es la intervención final, escatológica y decisiva de Dios en la historia de Israel para cumplir las promesas hechas a los profetas. Esa sería una definición más o menos que encierra todo lo que es el reino de Dios de manera teológica. El reino como símbolo. Podemos referirnos al reino como símbolo evocando la memoria de Israel en la actividad de Dios. Y es que Dios actúa en favor de su pueblo y en última instancia sobre la creación entera. El referente que a él, al que se refiere toda la enseñanza y predicación de Jesús. Entonces, la expresión reino de Dios representa una rica y polifacética experiencia religiosa, pero también una relación personal que incluso está ligada a áreas geográficas, si lo queremos ver como símbolo de acuerdo a lo que Jesús hizo. Y el reino como liberación. Aquí la cuestión es que tiene que decir realmente la expresión reino de Dios a la situación concreta a la que nos encontramos ahora, a una situación que está marcada por la opresión y explotación absoluta. Esta aproximación no niega las otras, o sea, el concepto y el símbolo, sino que subraya que el reino es dinámico. Es decir, el mensaje de Jesús persigue la transformación de toda realidad, más que ofrecernos nueva información e ideas sobre Jesús, lo que hace es perseguir toda realidad. Pretende recuperar la dimensión histórica del mensaje de Dios y alejar ese mensaje de todo universalismo abstracto, es decir, dejar el mensaje de Jesús como una idea o como una filosofía o solamente como un estilo de vida. Es muy abstracto porque el mensaje de bíblico tiene que ser sensible al mundo de la opresión y a las estructuras sociales que son injustas. El mensaje del reino en el Nuevo Testamento. Jesús nunca definió el reino en lenguaje discursivo, sino que lo presentó en parábolas.
Las parábolas tienen que ser consideradas como la elección por parte de Jesús como vehículo apropiado para entender el reino de Dios. Ellas son la predicación misma y no deben contemplarse como supeditadas meramente al propósito de una comparación o de una lección que es independiente de ella. Las parábolas tienen que seguir siendo el punto de referencia para comprender el mensaje del reino. Ya aquí tenemos una cosa. El mensaje del reino solo se entiende en las parábolas de Jesús. Pero podemos decir, teniendo en cuenta las parábolas, que está ya presente y todavía por venir. La propia mentalidad de Jesús, su enseñanza y reeducación fueron modeladas muy profundas por los grandes profetas. Y hay uno al que Jesús va a tener mucho de referente, que es el Deutero Isaías. El segundo Isaías, el que escribió desde el capítulo 40 al 55 del libro de Isaías, ese profeta va a ser un gran modelo de Jesús. Y por eso vemos que ese texto de Lucas 4 va a ser una transversal en toda la experiencia del Evangelio. Y ya veíamos por qué la clase pasada, porque Jesús va a tomar a ese Deutero Isaías, pero va a quitar de los textos de él la venganza de Dios. El reino entonces es una realidad presente, está cerca, como nos dice Marcos, cuando le preguntaron. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo llegaría el reino, les respondió: el reino de Dios viene sin dejarse sentir, y no dirán verlo aquí o allá, porque el reino de Dios está ya entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: días vendrán en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: verlo aquí, verlo allá. No vayáis ni corráis detrás, porque como relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes le es preciso padecer y ser reprobado por esta generación. Palabra de Dios. Demuestra su presencia efectiva como una fuerza liberadora a través de exorcismos, curaciones y perdón de los pecados. Su mensaje del reino solo puede entenderse en su contraste con el reino del mal que opera en este mundo invadiéndolo todo. Jesús entendió su misión como una ruina y derrumbamiento de los poderes del mal y trae una liberación que persigue el fin de todo mal y la transformación de la creación entera. Por eso es que nosotros no podemos ser tan indiferentes a las acciones del mal, y no me refiero a las acciones del mal en términos intangibles, sino a las acciones del mal que nosotros vemos en criterios, en mensajes, en modelos de vida. El reino de Dios es un don gratuito, puesto que es Dios mismo y su amor incondicional a nosotros el que nos da la participación en su propia vida. Entonces el reino es un don gratuito que nosotros no nos merecemos, pero que Dios nos quiso dar. Podemos aceptarlo como regalo de Dios. Y esa es la principal enseñanza de las parábolas de Mateo, de Marcos 4 y Mateo 13. Que nosotros podemos rezar: venga su reino, y pedirle que se haga la voluntad en la tierra como en el cielo. Que le podemos gritar día y noche que si no nos va a hacer justicia, como hizo la viuda de Lucas. Que podemos estar como las vírgenes necias, con aceite en las lámparas, pero es Dios quien lo da. Por mucho que nosotros hagamos, recemos o pidamos, el reino nos los ha dado Dios. Pero tampoco podemos estar como pasivos, porque las parábolas de los talentos y del tesoro en los campos nos muestran que los seres humanos somos también actores en el reino. ¿Y cómo? Pues una vez que lo hemos dejado llegar a nuestra vida y hemos dejado que establezca su reino en nuestra vida, nosotros tenemos el compromiso de hacernos mediadores del reino para que se establezca en todo. La venida del reino de Dios es total y absolutamente obra de Dios. El reino de Dios tiene unas dimensiones religiosas y políticas. En tiempos de Jesús las tuvo, eso no nos tiene que asustar. Es verdad que las tuvo. Recordemos que el sumo sacerdote también tenía dimensiones políticas.
El carácter religioso del reino está en la Escritura. El reino trasciende este mundo y tiene como meta los cielos nuevos y la tierra nueva. Hay intentos de rescatar a Jesús de la prisión del individualismo y devolverlo a la vida social de nuevo. Colocando a Jesús en la situación de su tiempo y contemplando su misión, sobre todo en que sea un año de gracia otra vez para todo el mundo. Esto implica un espacio en todas las áreas del mensaje de Jesús y se hace obvia en forma de exigencia una reestructuración radical de todas las estructuras sociales del presente sobre la base de la alianza con Dios. Mis queridos hermanos, nosotros podemos tomar la opción de hacernos indiferentes, sí, pero eso no quiere decir que el reino no esté como don de Dios también para ser instaurado en todas las estructuras de nuestra sociedad, absolutamente en todas. El carácter salvador y universal del reino. Por un lado tengo a Jesús y por otro lado tengo otra vez a Juan. Para Jesús, el acontecimiento totalmente cierto que está sucediendo en ese mismo momento en sus palabras y acciones es que Dios está ofreciendo su salvación final a todos, ahora y en este preciso momento. Esta oferta no tiene ninguna condición. La salvación es para todos, pero especialmente para aquellos que se sienten alejados de Dios o han sido alejados de Dios, que no lo esperaban, que no esperaban ese perdón. La venida no depende de nosotros ni podemos evitar. El motivo para la acción ante el reino que irrumpe ahora no es el juicio que viene, como en la predicación de Juan, sino la oferta de salvación. Por eso nosotros estamos invitados a predicar es la salvación, no el juicio. La función del juicio futuro que Jesús no niega no es una amenaza de condenación, sino más bien un aviso de no permanecer sordos y cerrados a la oferta de salvación. Así propone Jesús el carácter salvador del reino. Juan lo anunciaba, rechazaba todo particularismo judío y toda pasividad ética. La ascendencia judía no era ninguna garantía de salvación. Al adoptar el bautismo como rito utilizado para prosélitos judíos, declara de hecho que los judíos estaban al mismo nivel que los gentiles y anunciaba primero el gran juicio que les precedería a la venida del reino. Para Jesús, el reino es un mensaje de paz y de gozo. Dice Marcos 2:18. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen: ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿puede acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio, no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán en aquel día. Palabra de Dios. No es tiempo de lamentarnos cuando hemos recibido el reino, sino de alegrarnos por haberlo recibido. También nos dice la parábola del tesoro que se alegró un hombre que vendió todo su terreno cuando encontró ese tesoro. Para Jesús, cuando el reino llega, es porque el reino de Satán se está derrumbando. Dice Lucas 10, lo voy a leer hasta desde el 18, perdón. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Palabra de Dios. Y muchas veces interpretamos ese texto hablando de conocimiento, de sabiduría. Pero la alegría de Jesús está en que los discípulos entendieron. Ese texto está en el envío misionero de los 72. Entendieron. Y cuando se devolvieron y fueron a llevar el mensaje que Jesús estaba enseñando,
Y la alegría de Jesús está en que ellos entendieron el reino y lo estaban practicando. Y por eso era que Satanás estaba cayendo. Y por eso era que Dios les había revelado eso a ellos, a los pequeños. Otra parábola. Ahora es tiempo de salvación. La separación del bien y del mal será en el final. La parábola del trigo y la cizaña, donde ellos le dicen que si pueden retirar la cizaña. Y él les contesta, ¿algún enemigo ha hecho esto? Dícele los siervos. ¿Quiere pues que vayamos a recogerla? Díceles, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan justos hasta la siega. Y al tiempo de la siega dirá a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en gavillas para quemarla, y el trigo recogerlo en mi granero. Palabra de Dios. La oferta de salvación era esa hora para todos, judíos, gentiles, justos y pecadores. Ya no era solo para Israel, sino para todos, pero habrá un juicio sin duda alguna. Solamente que Jesús dice que no empieza el reino con el juicio. El desafío del reino, entonces, ¿cuál es? La conversión. A la proclamación indicativa de que el reino de Dios era una realidad inminente, Jesús añade un imperativo. Una llamada a la conversión como respuesta a la venida de Dios en persona. Un reino que está cerca, que se expresa con palabras, convertidos y creer, porque el reino es un poder dinámico que constantemente irrumpe en este mundo. La llamada al arrepentimiento es una llamada permanente dirigida a todo el mundo, no solo a los pecadores, sino también a los justos que han podido cometer grandes pecados. Es importante que el reino de Dios, que irrumpe constantemente cada vez que nosotros leemos un texto, cada vez que nosotros celebramos un sacramento, cada vez que nosotros participamos en algo del mensaje de Jesús, está irrumpiendo el reino. Y tiene que ser contemplado siempre como buena noticia y nunca como juicio o condenación. ¿Cuántas veces hemos podido nosotros mismos llenar de miedo el corazón de las personas al hablarles del reino como condenación? Jesús no abandonó el juicio, pero lo pospuso. Lo pospuso. No se entra al reino por el juicio. Al juicio llegamos después de haber vivido el reino, a ver cómo lo vivimos. Solo aquel que no hace caso del reino ahora tendrá que afrontar un juicio cuando llegue la plenitud del reino. Por lo tanto, donde quiera que se predique el reino, no debe anticiparse el juicio. El evangelio tiene que seguir siendo buena noticia y ser predicado como corresponde. Convertirse significa volverse hacia, responder una llamada. Se nos pide que dejemos entrar en nuestra vida este mensaje que es inaudito, que es sorprendente. Ya lo vimos la vez pasada, esa propuesta de Jesús sorprende, rompe todos los esquemas, no solo de ese tiempo, sino también de hoy. Y este dar vuelta es un alejarse de. ¿Y de qué nos tenemos que alejar? Pues de todo. Hay alguien que tiene el audio abierto. Nos tenemos que alejar de todos los criterios, de todos los modelos, de todos los mensajes que no anuncian verdaderamente el reino de Dios. Yo les tengo que confesar, y me dejo si alguien lo necesita, yo ya no le escucho a todo el mundo, no por vanidad, sino porque hay gente que no está anunciando el reino. Entonces, no por vanidad, yo puedo escuchar, pero no, ya no. Ya tuve mi corazón muy lleno de miedo mucho tiempo. Bendito sea Dios. Por eso nos invita a alejarnos de. La conversión es una gozosa oportunidad, no un acontecimiento terrible de juicio y de condenación. ¿Y qué es lo que lo hace gozoso? Que el hijo perdido ha vuelto a casa, que el muerto ha vuelto a vivir. Ese hijo que estaba como muerto ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado, como dice Lucas 15. La conversión, por tanto, va precedida por la acción de Dios a la que se nos llama a responder. Solo su amor lo hace en absoluto posible. La conversión es una reacción de la persona a la acción de Dios sobre nuestra vida de amarnos, que ha sido primero. Es un compromiso con la persona de Jesús. El símbolo reino de Dios que vimos antes
apunta fundamentalmente y revela de una manera muy concreta el amor incondicional de Dios a sus criaturas. Y ese amor incomprensible se manifestó y se hizo tangible en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso el reino de Dios no es solo un gran designio, no es una profecía, un sueño utópico, no es un plan, sino fundamentalmente una persona. Lo que verdaderamente es, solo podemos sentir e imaginar con un encuentro personal con Jesús, el cual nos amó y se entregó por nosotros primero. Conversión significa volverse hacia alguien, significa acoger, aceptar a Jesús como el centro de nuestra vida, a Él y su evangelio, vivir subordinados todo a Él solamente, incluso nuestra propia vida. La conversión es un compromiso personal con Jesús, una declaración abierta por Él. La persona de Jesús se convierte en el factor decisivo de salvación, de aceptación o de rechazo del reino. Esta adhesión personal es un elemento nuevo y sin precedentes en las pretensiones de Jesús. Por eso, cuando nuestro testimonio de vida, que no es solamente moral, yo puedo decir, era que yo tomaba y ya no tomo, pero si mis decisiones las tomo por criterios del mundo, si mis actos de misericordia y de compasión están ausentes, pues yo no estoy haciendo una opción de conversión. Dios me quitó una atadura, una presión que había en mi vida. Pero si yo no he convertido todo lo demás, yo no he hecho una decisión de conversión. Y eso es lo que puede confundir. Porque si nosotros enseñamos, pero nuestro modo de vida no evidencia que nosotros vivimos eso realmente, pues eso, como dice el Evangelio Nuntiandi, es lo que verdaderamente confunde a la gente que está escuchando el Evangelio. Entonces, una definición del reino nunca lo definió Jesús. Por eso a veces no es tan fácil explicarlo. Lo describió con parábolas y símiles, con imagen como vida, gozo, gloria, luz. Y como dice Pablo a la carta a los Romanos 14:17, que es lo más cercano a una definición, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Palabra de Dios. La persona de Jesús y el reino de Dios. ¿Cómo se relaciona entonces Jesús con el reino? La proclamación del reino por Jesús, volvemos a mencionarlo, está enraizada entonces en la experiencia que él tuvo, no se nos puede olvidar. Él la vivió, esa experiencia de hijo de Dios. El mensaje del reino lo recibió en su oración y por tanto está íntimamente ligado a y determinado por su experiencia personal de Dios. Por eso es que es tan importante ver qué comprensión he hecho yo del mensaje del reino. Porque si no, es posible que yo haga en mi predicación, en mi enseñanza, en mi oración, solamente una catarsis de mi experiencia con Dios, pero no de lo que es Dios verdaderamente. Y Jesús nos va a mostrar quién es Dios verdaderamente al dejarnos saber y conocer cómo es el reino. ¿Cómo lo experimentó Jesús? Como aquel que venía como amor incondicional, que tomaba la iniciativa y entraba en la historia humana de una manera y en un grado no conocido por los profetas. Esta experiencia de Dios determinó toda su vida y constituyó el verdadero núcleo de su mensaje del reino. Jesús se dio cuenta que Yahvé quería conducir a Israel y en definitiva a todos los seres humanos a aquella intimidad con el que él mismo experimentaba en su propia relación con Dios. Eso no se nos puede olvidar porque eso también hace parte de nuestra tarea. Conducir a todos los seres humanos a esa experiencia, a esa relación profunda e íntima que Dios quiere tener con cada uno de nosotros por amor. La muerte de Jesús y el reino. ¿Qué conexión existe? Si Jesús proclamó el reino como inminente y empezó a sufrir enseguida por el anuncio del reino y vio lo que incomodaba el anuncio del reino, enseguida se dio cuenta de que iba a tener que padecer una prueba escatológica. ¿Me están escuchando?
Sí, señora. Ah, es que a Meji se le perdió la conexión, pero creo que es ella entonces. Gracias. Ah, Irra, escríbele para que vuelva a entrar. Si Jesús se dio cuenta de eso y nosotros también nos hemos dado cuenta, sobre todo en estos 3 últimos encuentros, lo que incomodó el mensaje de Jesús. Jesús inmediatamente se dio cuenta de que el sufrimiento iba a aparecer. Y él optó, fue una acción de Jesús, pasar por ese sufrimiento para que el reino pudiera llegar. ¿Por qué? Porque si no, había solamente unas maneras de no pasar el sufrimiento. ¿Cuál era? O retractarse de lo que había dicho o retractarse de lo que había vivido. Sí, por favor, Clary, escribe la Meji, sí, pero que ella es la única que está sin conexión. Perfecto, Gracias. ya le escribo. Gracias, amiguita. Que vuelva a entrar si puede. Entonces, por eso se dio cuenta, por eso se dejó llevar a la cruz. Es como cuando nosotros decimos de manera coloquial, esa es la verdad y me dejo por ella. Bueno, algo así hizo Jesús. Lo que yo he dicho es la verdad y me dejo matar por ella. No solamente para poner en total evidencia que lo que había dicho era verdad. Así que el sufrimiento de Jesús le vino fue por los que no lo recibieron. No porque él haya concebido que el reino tuviera que traer sufrimiento. E igual nos pasa a nosotros. Si nosotros sufrimos por el reino, no sufrimos porque Dios nos mandó a sufrir por el reino, sino porque o no nos reciben, o nos critican, o no nos tienen la paciencia para enseñarnos, o no nos guían, pero no porque Dios nos haya mandado el sufrimiento para que nosotros pudiéramos vivir el reino. Jesús, que se entendió a sí mismo claramente en relación con el reino venidero, se dio cuenta que tenía que asumir el sufrimiento y la muerte como un prerequisito necesario para que el reino irrumpiera finalmente en esa época y en ese tiempo. ¿Por qué? Porque si se hubiera retractado, hubiera tenido que revaluar el mensaje solamente para no morir, entonces hubiera perdido la credibilidad. Esa fue la razón. Y no podía separar ese sufrimiento del anuncio. No lo podía hacer. Era inherente el uno al otro. Así que la muerte de Jesús fue la revelación definitiva de Dios. Porque en un determinado momento de su vida, Jesús se dio cuenta de que el único camino posible para cumplir su misión era demostrar que era cierto tal amor que él también estaba dispuesto a morir por nosotros. Así que la cruz y la muerte aparecen como el único camino que quedaba para demostrar el amor redentor de Dios en la historia de la humanidad que estaba transida por el pecado. ¿En qué consiste? Dime, Clary. Que Meji está tratando de entrar, pero que no le das entrada. No, debe ser que su internet está bajito porque no aparece ni siquiera acá entrando. Aquí me dice, cree que es cree que es el Sí, Zoom que sí, le está impidiendo entrar. Exactamente, pero por su internet, dile que reinicie el teléfono otra vez. Ah, bueno, perfecto. Que listo. lo reinicie para que vuelva a coger carga y vuelva a entrar. Sí. Listo. Gracias, Clara. Entonces, la muerte, Jesús entendió que ese era el único camino. Así que la cruz y su muerte aparecen como el único camino que quedaba para demostrar ese amor. ¿En qué consisten las tribulaciones y sufrimientos que él tenía que asumir para hacer posible? Ahí va entrando ya. Que tenía que asumir para hacer posible la venida del reino de Dios. La solución ofrecida es la siguiente. Entraste, Meji. Entraste, Meji. Meji, entraste. Sí, ya, gracias. Ok, listo. La solución ofrecida es la siguiente. La vida de Jesús refleja la tensión que existe entre su vida íntima con el Padre y su vivir nuestra vida hasta el fin.
vamos entendiendo. Hay una vida íntima con el Padre y Él está viviendo nuestra vida hasta el fin, la nuestra. Se hizo hombre en todo, menos en el pecado. La fidelidad a su misión que se expresa de la manera más adecuada en dos palabras: identificación y representación. Es decir, Él se identifica e identifica al Padre, pero también nos representa a nosotros ante el Padre. Jesús sintió que cuanto más se identificara Él mismo con nosotros, más experimentaría nuestra pecaminosidad, pero no en términos de pecado vivido, sino de esa vulnerabilidad, de esa fragilidad del hombre, nuestro desamparo, otra vez se volvió a salir ese internet del que está mal, nuestra inseguridad propia de quienes habían rechazado el don del amor de Dios. Llegó a darse cuenta de que si llevaba su misión hasta el fin, tendría que experimentar la plena realidad de lo que significa para una criatura estar separada de Dios. Por eso Jesús se dejó llevar a la cruz, para mostrarle y mostrarnos a los que nos ha anunciado el reino, que Él conoce todo lo que nos puede separar de Dios, hasta el punto de vivir hasta el final como un separado de Dios. Para Jesús, esto significa experimentar en sí mismo el ser separado del Padre, que lo significaba todo para Él, de quien recibía la vida y cuya voluntad había venido a cumplir. El pensamiento de que este momento estaba llegando le horrorizó. Y le horrorizó cuando estaba en el Monte de los Olivos. Jesús tendría que experimentar estar completamente identificado con nosotros en nuestro pecado y ser retratado como representante nuestro ante Dios. El grito de la cruz debe considerarse como el momento en que Jesús más se identificó con nuestro abandono de Dios. No porque Dios nos haya abandonado, sino porque era lo que podía sentir alguien que no conociera a Dios todavía. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En aquel momento parecía como si el amor del Padre del que Él recibía la vida hubiera cesado de fluir. En la cruz, Jesús experimentó a Dios como alguien que se apartaba y le dejaba experimentar toda nuestra desolación, la verdadera prueba del reino inminente que iba a vencer el pecado, la condenación y la muerte. La pasión por el reino de Dios. Nadie duda de esta información que nos proporcionan los evangelios. Jesús fue caminando de pueblo en pueblo y de aldea en aldea, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Sin demora a equivocarnos, podemos decir que la causa a la que Jesús dedica en adelante su tiempo, sus fuerzas y su vida entera es lo que él llama el reino de Dios. Es sin duda el núcleo central de su predicación, su convicción más profunda, la pasión que anima toda su actividad. Todo lo que dice y hace está al servicio del reino de Dios. Todo adquiere su unidad, su verdadero significado y su fuerza apasionante desde esa realidad. El reino de Dios es la clave para captar el sentido que Jesús da a su vida y para entender el proyecto que quiere ver realizado en Galilea, en el pueblo de Israel y en definitiva en todos los pueblos. Aunque pueda sorprender a más de uno, Jesús habló del reino de Dios, no de la iglesia. El reino de Dios ha llegado y su fuerza está ya actuando, pero lo que se puede comprobar en Galilea es insignificante. Por eso lo que espera el pueblo de Israel y el mismo Jesús para el final de los tiempos es mucho más. El reino de Dios está ya abriéndose camino, pero su fuerza salvadora solo se ha experimentado de manera parcial y fragmentaria, no en su totalidad y plenitud final. Por eso Jesús nos invita a entrar ahora mismo en el reino de Dios, pero al mismo tiempo enseña a sus discípulos a vivir gritando: venga a nosotros tu reino. El reino de Dios no es una intervención puntual, sino una acción continuada del Padre, que pide una acogida responsable en cada uno de nosotros, pero que no se detendrá a pesar de las resistencias,
hasta alcanzar su plena realización. Está germinando ya un nuevo mundo, pero solo en el futuro alcanzará su plena realización. Bueno, el reino de Dios. ¿Quién quiere decir algo o compartir? ¿O preguntar? Es quizás el tema más teológico que tiene el curso, porque tiene, aunque tiene una práctica muy visible por parte de Jesús, el hecho de que no lo defina nunca, deja como el llamado es a revisar la práctica de Jesús para poderlo entender, para poder comprender lo que es el reino de Dios. Hola, hola Ceci. Hola, José. Yo quería decir algo. Dime. Es más bien resaltar. Me pareció muy interesante dos cosas. La una, cuando usted nos decía que Jesús, él no de entrada no le decía a la persona, no, tienes que arrepentirte, no, sino que él lo acoge con su amor, porque su inmensidad de caridad, de misericordia y compasión que tiene sobre nosotros es algo muy, muy acogedor. Entonces, una vez que Él nos acoge a nosotros y que uno siente ese amor, imagínense cómo uno va a querer desprenderse o desligarse de Dios. Entonces, en ese amor, Él también nos enseña y nos muestra otro camino diferente, ¿verdad? Nos muestra otro camino diferente para que nosotros seamos bendecidos. Porque muchas veces nosotros rechazamos a las personas porque queremos meterlo enseguida en lo que uno está, pero eso no es así. Por eso me gustó pues bastante esa parte y la comparto 100% y de hecho eso era como que lo que siempre he tenido presente en nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que Él nos acepte y nos acoja no significa que uno se va a caer en el pecado. A Él no le importa el pasado, sino que ese encuentro contigo a partir de ahí. Y otra cosa muy interesante que me aclaraste de una duda, de algo pues, que de toda la vida o de mucho tiempo fue cuando decía de que la vida en Dios o el reino de Dios no se puede limitar a temas de moralidad. Digamos que muchas personas, no importando cuál es la fe que profesen, dicen, no, yo era un tomador y dejé de tomar. O incluso cuando yo era católico, pues seguía, o sea, pero eso son locuras. Pero entonces fíjense ustedes que a veces uno reduce el reino de Dios en que la persona fue liberada de una atadura, pero eso yo dije, eso no es, porque hay otras cosas que necesitan conversión, donde el Señor tiene que conquistar, donde el reino de Dios, por ejemplo, en cuanto a la familia, el trato a la familia, de los hermanos, hay un sinnúmero de situaciones. Entonces, eso lo que dijiste fue muy interesante para mí y me ha ayudado mucho a comprender, porque uno decía, bueno, la verdad es que esta persona que a pesar que no, digamos que no comparte la misma fe o un mismo credo de uno, realmente se ve la conversión. O incluso personas que caminan en la misma fe, pues sí, o uno también, hemos, listo, se han conquistado ciertas cosas en mi vida, pero me faltan otras. Ya, entonces, gracias por esa aclaración. Chaito. Con gusto, José. Gracias a ti por participar y por iluminarnos también. ¿Alguien más? Sí, Checho, yo quiero hacer una preguntita. Es una pregunta lo que quiero hacerte. Entonces, ¿el reino de Dios es un poder de salvación? No, el reino de Dios nos propone la salvación. Es decir, nosotros para salvarnos tenemos que dar nuestra respuesta a la propuesta que Jesús nos hace, que es propuesta de vida y propuesta de fe. No es solamente una, es una fe vivida. Eso es lo que nosotros llamamos salvación, porque Jesús nos rescata de la vida que tenemos, de los criterios que tenemos,
de los modelos que tenemos, de todo lo que hemos podido poner nuestra confianza y conocimiento para tenerlo a Él como centro. Eso es lo que se llama salvación, la oferta que Jesús hace, a la que nosotros le decimos que sí, y que una vez le decimos que sí, empieza nuestra conversión. ¿Para qué? Para que Jesús precisamente vaya tomando sea el centro de nuestra vida de una manera cada día más amplia. Porque sin ninguna duda yo me atrevo a decir que nosotros no somos los mismos hoy en la fe que hace 20 años. Es decir, el Señor ha ido cada día más, espero para su gloria y por su bondad, tomando nuestros pensamientos y nuestros criterios. Si nosotros tenemos los mismos de hace 20 años, habría que revisarlos, porque es de todos los días la conversión. Entonces, ¿qué es la salvación? Eso que Jesús nos ofertó, esa vida que nos ofertó, es vivir como salvados. Hacer esa praxis que hizo Jesús es vivir como salvados, pero no por un tema moralista, sino por el amor incondicional que hay en nosotros, que el Espíritu ha derramado para que nosotros también los vivamos con los demás. Yo recuerdo, nunca se me olvida y me ha quedado sembrado en mi mente, qué pesar que ni mi hermana ni Silvia Elena, mi tía, estén aquí, pero yo recuerdo que mi mamá, que en paz descanse, todos los días en mi casa había una persona, una era lo mínimo para almorzar, incluso a veces para dormir. Y yo un día le dije, brava, me levanté de la mesa y le dije, mamá, un día que yo estaba acá de vacación, ¿cuándo es el día que en esta casa podemos almorzar solamente los que vivimos aquí? Y me dijo, mejor te callas y te vas para el cuarto porque no tienes ni idea lo que estás diciendo. No tienes ni idea lo que estás diciendo. Entonces, es una praxis no porque para que me vean, ni porque esto, y lo digo para mi mamá por eso, que bueno, Junior sí la iba a conocer, que era una mujer súper bondadosa, gloria al Señor, sino porque es motivada por la necesidad del otro, motivada por el amor al otro, motivado porque el otro ha sido marginado y yo voy a su rescate. Esa praxis que nosotros vivimos es vivir como salvados. Y así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y Gloria Naya, que está por ahí, cuando fue alumna mía de diplomado de Teología Dogmática, me lo oyó decir, hay gente que se va a salvar sin ni siquiera haber ido nunca a una misa. Hay gente que se va a salvar porque ha hecho del mensaje de Jesús una praxis, una vida, acogiendo al marginado, llevando a Jesús a ese que lo necesita, bien sea con el mensaje o bien sea con la práctica. Entonces, amiga, la salvación es, Jesús nos ofrece este anuncio y esta vida. Y nos ofrece porque está en nosotros, porque su Espíritu nos hace ese llamado. Ya, conviértanse, que el reino ha llegado, yo estoy en ustedes. Cambien su manera de pensar y de vivir, como va a decir San Pablo. Pero la opción es nuestra. Nunca nos va a obligar. Nunca nos va a obligar. Y no nos va a amenazar. Si no te conviertes hoy, entonces no, jamás. ¿Habrá un juicio al final? Sí. Que es la diferencia que él tiene con Juan el Bautista. Juan el Bautista propuso primero el juicio. Jesús lo va a proponer al final. Al final. Entonces nosotros no entramos al reino por amenaza, ni por miedo. Entramos por convicción o por fe, como lo decimos de otra manera. Estamos convencidos de que eso es. Espérate, José, a ver si Clary dice otra cosita y ya te doy otra vez la palabra. No, listo, Checho. Quedó perfecto. Muchas gracias, amiguita. Listo, amiguita. A ti. Dime, José, ahora sí. Sí, Ceci, algo que se me olvidó decirte, y perdóname que otra vez intervenga. Tranquilo. Que el reino de Dios en mi vida no depende del tiempo que yo haya estado en la iglesia, ni tampoco depende de cuánto sé de Dios. El reino de Dios en mi vida depende de la conversión, de esa aceptación del Señor que ha hecho en mi vida, esa transformación. Porque muchas veces si yo
listo, estoy en las cosas de Dios, o una vida en los sacramentos, Santo Rosario, pero si yo sigo en mis mismas andanzas, con los mismos miedos, quiere decir de que mi vida me falta conversión. Y ese es el llamado que el Señor hace a mi vida. Muchas gracias. Claro que sí, José. Claro, y el mismo Jesús nos lo dijo. Nos dijo que, y por eso el mismo en la parábola del denario dice que va a pagar lo mismo al que entre a las 9, al que entre a las 12, al que entre a las 3 o al que entre a cualquier hora. Y nos va a advertir que va a haber prostitutas y marginados, se los advirtió a ellos. Va a haber prostitutas y marginados que ustedes se van a llegar a una sorpresa cuando los vean allá. Por lo que acabo de decir, no es solamente acoger un mensaje y hacerlo moral, sino una praxis continua del mensaje de Jesús, que la más grande evidencia, ¿cuál es? La misericordia y la compasión. La misericordia y la compasión de Dios. Que el solo hecho de llamarnos a la conversión ya es un gran signo de su compasión. No dejarnos olvidados y condenados, ahí sí, sino que por misericordia nos ha ofrecido la salvación para rescatarnos. ¿Alguien más? Hola. ¿Algún otro comentario u otra pregunta? Bueno, entonces estamos invitadísimos por Jesús a establecer el reino no solo en nuestra vida, sino en todas las áreas de nuestra vida, no solo en la espiritual, sino también en todos los ambientes que tienen que ver con nosotros. José Valerio mencionó familia, pero es todo, mi trabajo, mis relaciones, todo. No es que voy a hacer un espacio espiritual de todo eso, sino que tiene que ir, aunque yo no mencione a Jesús, mi vida tiene que dar testimonio de que algo está ocurriendo en mi vida por la manera como decido, por la manera, por mis criterios, por lo que pienso, por lo que... Yo recuerdo hace poco, yo no sé si le había contado, que algunas veces yo participo como, ¿qué será ese nombre? Participo en Televisa en Medellín con algunas cápsulas y después de todo se voló de las matanzas y la policía me llamaron para que hiciera unas cápsulas porque me decían, no puede ser posible que los cristianos estemos enfrentados también por las redes diciéndonos de cuánta cosa nos vamos a morir y después decimos que somos cristianos. Y ahí es donde se evidencia realmente si el reino está en mi casa, en mi vida, porque evidenciarlo en un espacio espiritual pues es relativamente fácil. Pero evidenciarlo en otra cosa es donde se hace más exigente, pienso yo. ¿Alguien más? Todo el mundo está muy callado hoy. Hola. Te oyes muy lejos, ladies. Dígame. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No, lady, estaba abierto. Lady, eso, ya. Bueno, yo pienso que de pronto lo que usted acaba de decir es muy cierto. Nosotros en nuestra vida debemos ser testimonio si en realidad tenemos el reino de Dios en nosotros. Porque muchas veces nosotros, digamos, podemos asistir a misa todos los días, podemos hacer los rosarios que sean en el día, podemos hablar muy bonito, como dice uno, pero si en realidad no lo estamos demostrando hasta en la manera como comenzamos a actuar. Es decir, o sea, si nosotros en realidad estamos viviendo el reino de Dios en nosotros, en nuestras vidas, debemos demostrarlo con hechos, porque yo puedo hablar muy bonito, puedo decir lo que quiera, pero si no lo estoy demostrando, en realidad pues no se está viendo, no estoy siendo testimonio. En esos momentos, digamos, cuando ya nosotros empezamos a cambiar hasta nuestra manera de actuar, nuestra manera de responder,
cuando empezamos de pronto a tener en cuenta también a otras personas, cuando empezamos de pronto a ponernos en los zapatos de otras personas. Muchas veces para nosotros es muy fácil juzgar, pero no sabemos en realidad por la historia que tiene cada persona. Entonces, en todo eso debe evidenciarse que el reino de Dios está en nuestras vidas, cuando ya empezamos a actuar y a pensar de una manera diferente como Jesús pues lo hubiese hecho. Muchas gracias. A ti, ladies, gracias. ¿Alguien más? Bueno, como el mismo Jesús las anunció en parábolas, ese es nuestro encuentro del miércoles. Vamos a mirar qué tener en cuenta para interpretar una parábola y vamos a hacerle exégesis a algunas parábolas porque es poco lo que hay que decir en cuanto a comentarios. Vamos a centrarnos más en los textos bíblicos, a leerlos, a mirar qué nos dicen las parábolas realmente y cuál es la manera más adecuada en que podemos interpretar parábolas, o qué tener en cuenta cuando queremos interpretar una parábola para acercarnos a ese mensaje del reino. Y sobre todo que no se nos olvide que Jesús nunca anunció el reino como condenación, jamás, ni como juicio. Y eso es importantísimo porque a veces se nos puede salir anunciar el reino como juicio, como condenación, como enrostrarle el pecado al otro y ponerle una serie de condiciones para que abra su corazón a Jesús, cuando Jesús, el Padre, no nos ha puesto ninguna a nosotros. Bendito sea Dios. Si no hay nadie que vaya a hacer otro comentario o algo, si hay alguien que quiera hacer la oración, por favor. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Padre amado, porque hoy tú nos has instruido con tu palabra, con tu enseñanza. Te pedimos, Señor, que cada día de nuestras vidas nos regales la gracia de la conversión. Que seas tú, Señor, tomando control de cada una de nuestras áreas, donde se instale tu reino. Ayúdanos cada día a ser como tú, semejante a ti, Señor. Extiende nuestro corazón a la caridad, al amor, a la compasión, comprensión. Y ayúdanos, Señor, con nuestro testimonio de vida, a anunciar tu reino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces,